Tercera parte ya de esta guía básica sobre computadores, y antes de empezar, recordarles que si no vieron las partes anteriores, les dejaré los links en la descripción o les dejaré una tarjeta aquí arriba. En esta tercera parte ya no hablaremos de cuáles son los componentes o cuáles son sus funciones, sino que hoy, en este episodio, basándose en mis conocimientos y en mi experiencia, daré unos pequeños consejos, mis recomendaciones al momento de comprar cada componente por separado. Iremos del componente más importante a mi criterio hasta el componente menos importante, recalco, según mi criterio. Así que comencemos. Bueno, comenzaremos con un componente que yo diría que es el más importante de todos, sea cual sea tu propósito al momento de armar o elegir un computador, ya sea para jugar, editar, programar, animar 3D, no sé, para todo, excepto una que es cuando se ocupa muy casualmente o simplemente se ocupa, no sé, para ver YouTube, trabajar en un Word o algo así. Si ese no es el caso, yo diría que la tarjeta gráfica es el componente más importante al momento de armar un computador, porque este componente nos va a ayudar en todo sentido, para jugar, para editar, para programar, para animar. Por esa razón lo pongo en la primera parte y el primer componente del que voy a hablar. Hay muchas y muchas cantidades de gráficas diferentes, ya sea diferente refrigeración, ya sea diferente velocidades, ya sea diferente RAM, ya sea diferente marca, por lo cual yo no podría decirte, mira, esta es mejor que esta por tal y tal motivo. Es muy complicado saber cuál es mejor que otra. Por lo tanto, lo que yo recomendaría al momento de comprar una gráfica es fijarnos que sea una marca reconocida, que nosotros veamos que la refrigeración funciona, buscar en YouTube, ver la refrigeración que tiene esta gráfica y ver que de verdad funciona correctamente. Y una de las especificaciones técnicas que yo recomendaría para la mayoría, por no decir todas las ocasiones, yo recomendaría 4 GB de RAM mínimo. Otra cosa que recomendaría, y esta la puedo asegurar, es al momento de elegir una gráfica para diseño 3D o todo este mundo de la animación, yo recomendaría un tipo de gráfica, la cual es la gama profesional de Nvidia, las Quadro. Estas gráficas están especializadas para este tipo de trabajos, no como las GeForce, que están especializadas no específicamente en animación o cosas así, sino que está especializada en un ámbito más general, yo diría que para juegos. Pero estas gráficas, claro, no están especializadas para jugar. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con diseño 3D o con todo este mundo, pero también queremos jugar, pero a la vez no somos tan profesionales al momento de animar y todo eso, podemos optar por una gráfica, ya sea cual sea, de gama alta, gama top, ya que al momento de animar y todo eso no tendremos ningún problema. Como segundo componente en la tabla de importancia viene el procesador, que como sabemos hay dos marcas, AMD e Intel. Este componente, el procesador, yo lo elegiría dependiendo de cuál va a ser el uso que le demos a este computador, ya que si el computador lo utilizaremos solamente para jugar, o esa va a ser la función principal del ordenador, del PC, yo recomendaría Intel. ¿Por qué? Porque cuenta con unas velocidades mucho más altas que AMD, por lo tanto en juegos rinde mucho mejor que AMD. Pero a mi gusto sería totalmente diferente si este PC lo ocupáramos para grabar, editar o hacer directos, etc. Yo recomendaría AMD,
Si bien es cierto, no cuenta con velocidades tan altas como Intel, el multitarea lo trabaja muy bien. En especificaciones técnicas y específicas del procesador, yo recomendaría 4 núcleos como mínimo, porque basándome en los juegos, la mayoría de juegos pide como mínimo 4 núcleos para poder correr ese juego. Si el destino del computador o el motivo o el futuro del computador no es jugar, podemos optar por un procesador que cuente con solamente 2 núcleos. Si tenemos mucho presupuesto, podemos optar por un procesador gama tope, ya sea Intel o AMD, y va a rendir perfectamente. Si bien es cierto, una marca puede mejorar en algunos aspectos que el otro, en la gama tope no notarás mucho la diferencia, a menos que trabajes muy profesionalmente y claro, trabajes con programas muy pesados que necesitan mucho el procesador. Claro, ahí tendremos que ver cuál es nuestra mejor opción. El tercero en la lista de importancia se encuentra la memoria RAM. Y al igual que las tarjetas gráficas, cuentan con muchas marcas, muchas velocidades, muchas cantidades de gigas, etc. Diseños, luces, no sé, muchas cosas. Pero yo recomendaría que la memoria RAM sí o sí tuviera disipador, para que no tengamos que gastar mucho dinero en que la ventilación o el flujo de aire sea muy bueno y tendremos que comprar ventiladores muy caros, etc. En la cantidad de gigas depende de cada persona y cada uso que le den al computador. Por ejemplo, como dije en las partes anteriores, para juegos se está pidiendo como mínimo 16 GB de RAM al día de hoy. Pero si no jugaremos estos juegos o no haremos otra cosa que, no sé, jugar Overwatch, Fortnite o algo así, no necesitaremos más de 8 GB. En las velocidades yo recomendaría, para mi gusto, serían 3000 MHz. Si bien es cierto, son un poco más caras, desde 3000 en adelante son un poco más caras, yo me arriesgaría y compraría memorias RAM con una velocidad de 3000 hacia adelante. Sí o sí. Me están llamando. ¿Aló? Estoy grabando. Luego vendría el diseño, que sea con luces, que sea con detalles dorados y cosas así. Eso es totalmente a gusto personal y cada uno elegirá estas cosas. Pero no hay que ignorar que estas cosas como las luces, que no sé, tenga un detallado más premium, van a costar un poco más caras. El cuarto puesto lo elegí pensando en la mayoría de gente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un componente que yo diría que es demasiado importante y aquí está el, no sé, yo diría 80% de la velocidad de tu computador, no muchas personas pueden obtener los gama tope en este componente. El cuarto puesto lo obtiene el almacenamiento, que como ya vimos hay 3 tipos: los HDD, los discos duros más lentos de todos, los SSD y los M.2, los cuales son los más rápidos, infinitamente más rápidos, ultra rápidos. Pero estos M.2 no los tiene mucha gente porque son muy caros, ya que con el dinero de 120 GB en un SSD normal tenemos 1 TB en HDD, en un disco duro tradicional. Pero pensando ya, tenemos el presupuesto, yo recomendaría sí o sí un M.2. Si nuestro presupuesto baja un poco, optaría por un SSD tradicional. Y si nuestro presupuesto baja aún más, yo recomendaría definitivamente comprar el SSD, pero una cantidad de gigas inferior. Por ejemplo, en vez de comprar un SSD de 1 tera, comprar un SSD de 240 GB y comprar un disco duro tradicional para guardar
el resto de archivos. En el SSD guardaríamos el sistema operativo y alguno que otro juego que quieras que corra muy bien y que cargue muy rápido. Pasamos al quinto puesto, el cual es la refrigeración. Aquí depende de qué tipo de componentes tenemos. Si tenemos componentes muy top, tendremos que gastar un buen dinero para poder mantener fríos todos estos componentes. Por ejemplo, esto es totalmente para simplificar las cosas. Si tengo una RTX 2080 o por ejemplo ahora que hace no sé cuánto salió la RTX 3090, tenemos una RTX 3090 y tenemos un i9 9900K, definitivamente no podemos tener una refrigeración por aire. No, definitivamente no. Tendremos que gastar nuestro buen dinero en una refrigeración líquida y no de estas de 120 milímetros, que son las más pequeñas, sino que tendremos que gastar en una de 240 o más para que estos componentes no se calienten. Tendremos que gastar mucho más si las tareas que hacemos en nuestro PC, en nuestro computador, son mucha carga para estos componentes, lo cual, entre más pesadas las tareas, más se calientan los componentes. Por lo tanto, tendremos que refrigerar mucho mejor. La placa madre es la que ocupa el sexto lugar. En mis recomendaciones, yo diría que hay que usar una placa madre que todos los componentes que ya elegimos, ya sea RAM, ya sea tarjeta gráfica, sea procesador, esta placa madre los aguante, que sea compatible con cada uno de estos componentes y que no haya un cuello de botella muy amplio. Con la fuente de poder en el séptimo lugar, yo recomendaría que, aparte de que los watts sean los necesarios para cada componente, yo recomendaría que mínimo sea de certificación 80 Plus para que no haya ningún problema con la cantidad de watts requeridos ni que tenga fallas al momento de una cierta cantidad de uso, etc. Y el último componente sería el gabinete. Yo recomendaría que el gabinete solo cuente con buena circulación de aire para que nuestros componentes no se ahoguen y se mueran y se sobrecalienten y etc. Y lo demás es totalmente a gusto personal. O sea, que tenga luces, que sea más chico, más grande, no sé, lo que ustedes quieran. Este componente yo diría que es el componente más personal de todos. Uno de los errores más comunes al momento de armar un ordenador, un PC, es que se quiera mucho un componente. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo quiero, no sé, me quiero comprar la última gráfica que salió de Nvidia. En este caso sería la RTX 3090. Pero tengo un presupuesto muy bajo. O sea, la tarjeta gráfica 3090 es un presupuesto muy alto, pero... Bueno, tenemos un presupuesto alto y todo este presupuesto se va en la 3090. Resulta que muchos de los demás componentes van a tener que ser componentes muy básicos. Por lo tanto, el cuello de botella va a ser muy notorio y no podremos sacarle el mayor provecho a esta tarjeta gráfica. Por lo tanto, yo recomendaría que la plata que tenemos, el dinero que tenemos para comprar un ordenador, lo dividamos bien en cada componente. Si bien es cierto, hay componentes en los que hay que gastar una cantidad mucho más grande, no hay que irse al extremo. No hay que gastarse el 90% de nuestro presupuesto en un solo componente y el 10% repartirlo en los demás. Hay que encontrar un equilibrio para todos los componentes. Bueno, hasta aquí la tercera parte de la guía básica sobre computadores. Ya en la siguiente parte empezaremos a hablar de los portátiles, de los notebooks. Espero que les haya gustado esta parte. Recuerden seguirme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Nos vemos en la siguiente parte.